Bienvenidos a este documental histórico sobre el tema de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto global, provocado por una serie de acontecimientos y disputas, se examina en profundidad para proporcionar una comprensión integral de los diversos teatros de guerra, el panorama político y los actores involucrados. El efecto dominó de las alianzas y tratados jugó un papel influyente en el inicio de la guerra en 1914. La tensión diplomática y las maniobras políticas escalaron hasta convertirse en hostilidades abiertas con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. La guerra que siguió estuvo marcada por el uso extensivo de la guerra de trincheras. La tierra de nadie que se encontraba entre estas trincheras estaba sujeta a constantes bombardeos, enredos de alambre de púas y francotiradores mortales, lo que hacía que cualquier avance fuera una tarea extremadamente peligrosa. El frente occidental fue un brutal teatro de guerra que vio algunos de los sufrimientos humanos más implacables y prolongados de la historia. Fue aquí donde surgió el concepto de guerra total cuando millones de hombres lucharon y murieron dentro de este paisaje apocalíptico. Mientras la guerra de trincheras hacía estragos en Occidente, otro teatro importante de la Primera Guerra Mundial, el Frente Oriental, fue testigo del colapso sin precedentes de imperios centenarios. La guerra puso fin a la dinastía Romanov en Rusia y a la monarquía Hohenzollern en Alemania. La implementación de una guerra submarina sin restricciones por parte de Alemania, y el consiguiente hundimiento del transatlántico de pasajeros Lusitania, con más de 100 estadounidenses a bordo, llevaron a la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. Con el compromiso estadounidense, el rumbo de la guerra se volvió contra las potencias centrales. Junto con los esfuerzos perseverantes de los aliados en otros frentes, las fuerzas de Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria se debilitaron gradualmente. La llegada de nuevas tecnologías y armas como tanques, aviones y gases venenosos marcó el comienzo de una nueva era de guerra. Se perdieron millones de vidas, lo que la convirtió en una guerra que redefinió el significado y la escala del conflicto humano. La Revolución Rusa de 1917 fue un acontecimiento fundamental que dio forma al resultado de la guerra. La abdicación del zar Nicolás II, y el posterior ascenso del poder bolchevique hicieron que surgiera el primer Estado comunista del mundo. Este importante acontecimiento tuvo profundas implicaciones para la guerra. Los últimos meses de la guerra vieron una revolución en las tácticas de guerra. La ofensiva de los 100 días lanzada por los aliados en 1918 marcó el principio del fin para las potencias centrales. La ruptura estratégica y coordinada de la línea Hindenburg asestó un golpe fatal al esfuerzo bélico alemán. La firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918 marcó el fin de las hostilidades. La Primera Guerra Mundial había terminado, pero las consecuencias y lecciones que trajo darían forma al siglo XX, preparando el escenario para otro conflicto global, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo inmensas repercusiones sociopolíticas y económicas. Además de los millones de muertos en la guerra, se trazaron nuevas fronteras geopolíticas, cayeron imperios, estallaron revoluciones y se sentaron las bases para el surgimiento de regímenes totalitarios. La creación de la Sociedad de Naciones en la posguerra fue una respuesta a la inútil matanza de la guerra. Desafortunadamente, la Liga demostró ser ineficaz para prevenir nuevos conflictos globales y, en 1939, las brasas de otra guerra mundial fueron avivadas hasta convertirse en llamas. El profundo impacto de la Primera Guerra Mundial en el arte, la literatura y la cultura es innegable. Desde el valiente realismo de la poesía de trinchera hasta la innovadora literatura modernista, desde las inquietantes obras de los artistas de guerra hasta el movimiento revolucionario en la música y el cine, surgió una nueva sensibilidad intransigente. El costo humano de la guerra fue devastador, millones de soldados y civiles perdieron la vida o quedaron permanentemente marcados, e innumerables familias destrozadas. Es esencial que recordemos y honremos las historias individuales, y el sacrificio colectivo que definieron la guerra para poner fin a todas las guerras. Las lecciones aprendidas de los errores, y juicios erróneos de los responsables de las políticas, de la brutalidad hasta ahora invisible y del abrumador costo humano, han forjado un testimonio duradero de la capacidad de la voluntad humana, y una advertencia solemne sobre el terrible costo del conflicto. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas cambiaron el mundo de maneras que no fueron detenidas ni al estallar ni al concluir. Los efectos de la Gran Guerra se sintieron en los años de entreguerras, y resonaron en la Guerra Fría y más allá, provocando agitaciones en las relaciones internacionales y la concepción de la guerra. La Gran Guerra dejó una huella imborrable en la historia, y continúa dando forma a nuestro mundo de maneras complejas. Al estudiar sus orígenes, su conducta y sus consecuencias, podemos comprender mejor cómo se desarrolló esa catástrofe global, y afirmar nuestro compromiso colectivo con la paz y el entendimiento. Al reflexionar sobre este monumental conflicto, es imposible no sentir el dolor y el sufrimiento que provocó. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontramos historias de valentía, humanidad y esperanza que nos inspiran a luchar por un futuro en el que se pueda prevenir tal magnitud de devastación. La Primera Guerra Mundial fue un cataclismo que marcó el curso del siglo XX de innumerables maneras. Fue una guerra que vio la agonía final del viejo mundo y los dolores de nacimiento del nuevo.
Fue una guerra que volvió a dibujar mapas pero también volvió a dibujar los contornos de la comprensión de la humanidad sobre el costo de la guerra. Si bien la Primera Guerra Mundial no fue la guerra para poner fin a todas las guerras, sí generó un cambio masivo en nuestra perspectiva. Fue una guerra en la que el nacionalismo condujo a una destrucción incalculable, una guerra en la que la tecnología y las tácticas evolucionaron a un ritmo horrible, pero también una guerra que, en su misma brutalidad, sirvió como una dura advertencia para las generaciones futuras. Las historias que surgieron de esta era de conflicto mundial hablaban de resiliencia y sacrificios sin precedentes, remodelando fundamentalmente la sociedad global y las actitudes hacia la guerra. Hoy, mientras habitamos un mundo demasiado consciente de las capacidades letales de los conflictos modernos, recordamos la Gran Guerra con un profundo sentido de perspectiva histórica. Arte, cine, literatura, política, sociedad, tecnología y más, cada faceta de la existencia humana se vio afectada por la Gran Guerra. Los ecos de este monumental conflicto todavía se pueden escuchar hoy, recordándonos la capacidad humana, tanto para la devastación como para la resiliencia que sigue a desastres de escala inimaginable. Al cerrar este viaje a través de la Primera Guerra Mundial, recordamos los millones de vidas perdidas y las innumerables luchas sufridas. En medio del tumulto y el caos implacables, el espíritu humano albergaba esperanza, resiliencia y el deseo eterno de un mundo libre de las cadenas del conflicto global. El legado de la Primera Guerra Mundial continúa dando forma al orden internacional, las estrategias de la guerra moderna, y los miedos y aspiraciones colectivos de la humanidad. Examinar la Gran Guerra es reconocer sus profundos efectos, y la importancia de garantizar que una calamidad tan amplia nunca vuelva a sobrevenir a la humanidad. Mientras nos despedimos de los paisajes devastados por la guerra, y de los sacrificios que se les hacen, no nos limitamos a despedirnos del recuerdo de un conflicto, sino que nos esforzamos por apreciar las lecciones que debe impartir. Con ojos decididos hacia el futuro, nos dirigimos hacia un mundo donde la paz tiene prioridad sobre la guerra y la compasión sobre la discordia. Nunca se pueden subestimar las complejidades y los efectos contundentes de la Primera Guerra Mundial. Mientras nos encontramos hoy a la sombra de la guerra para poner fin a todas las guerras, es apropiado recordar a los caídos, respetar a los supervivientes y redoblar nuestro compromiso compartido con la paz, la comprensión y un futuro mejor para todos. La vida antes de la Gran Guerra, la guerra misma y la vida después de la guerra representaron tres épocas distintas en la historia de la humanidad. Esta crónica llega a su fin con una pregunta fundamental: ¿hemos aprendido lo suficiente del pasado, del gran sufrimiento y sacrificio de los millones de personas que vivieron y murieron durante la Gran Guerra, para dar forma a un futuro de paz y progreso duraderos? Las historias de la Primera Guerra Mundial continúan resonando a lo largo de nuestras vidas, lo reconozcamos o no. En recuerdo y tributo a quienes hicieron el máximo sacrificio, es un compromiso con la paz, una dedicación a la construcción de un futuro mejor, lo que resuena más profunda y ampliamente en todas las nacionalidades, culturas y generaciones. 100 años después de la Primera Guerra Mundial, el mundo continúa lidiando con la realidad del conflicto internacional. Al reconocer el pasado, miramos hacia adelante con esperanza y determinación, aspirando no solo a conmemorar a quienes lucharon y murieron en la Gran Guerra, sino también a aprender de sus experiencias y allanar el camino hacia un futuro mejor y más pacífico. Nuestro viaje a través de la Primera Guerra Mundial termina aquí. Al pasar la última página, recuerda que la historia no termina aquí. Las valiosas lecciones y las historias de resiliencia deben llevarse adelante, imprimiéndose en nuestras acciones presentes y aspiraciones futuras. Creemos un mundo donde podamos conmemorar el pasado, sin repetirlo. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.